Muy buenas noches, damas y caballeros. Hoy les vengo a leer un libro llamado El Evangelio de Tomás. Y dice así: Yo, Tomás, israelita, vengo a anunciaros a todos vosotros, mis hermanos, entre los gentiles, para que los conozcáis los actos de la infancia y los prodigios de nuestro Adón Yahushua Hamashiach, nuestro Señor, Yeshua, ¿no? Como le dicen muchos, cumplidos por él después de su nacimiento en nuestro país. He aquí cuál fue su comienzo. El niño Yahushua, de 5 años de edad, jugaba en el vado de un arroyo y traía las aguas corrientes a posar, y las tornaba puras enseguida, y con una simple palabra las mandaba. Y amasando barro, formó 12 gorriones, e hizo esto un día de Shabbat. Y había ahí otros muchos niños que jugaban con él. Y un judío que había notado lo que hacía Yahushua fue acto siguiendo y comunicárselo a su padre José, diciéndole: He aquí que tu hijo está cerca del arroyo, y habiendo cogido barro, ha compuesto con él 12 gorriones y ha profanado el Shabbat. Y José su padre, se dirigió al lugar que estaba Yahushua, lo vio y le gritó: ¿Por qué haces en día de Shabbat lo que no está permitido hacer? Pero Yahushua, dando una palmada y dirigiéndose a los gorriones, exclamó: ¡Volad! Y los pájaros abrieron sus alas y volaron, piando con estruendo. Y los judíos quedaron atónitos ante este espectáculo y fueron a contar a sus jefes lo que había visto hacer Yahushua. El hijo de Anás, el escriba, se encontraba ahí. Con una rama de sauce dispersaba las aguas que Yahushua había reunido. Y Yahushua, viendo lo que ocurría, se encolerizó y le dijo: Insensato, injusto e impío, ¿qué mal te ha hecho estas fosas y estas aguas? He aquí que ahora te secarás como un árbol y no tendrás ni raíz, ni hoja, ni fruto. E inmediatamente aquel niño se secó por entero, y Yahushua se fue de ahí y volvió a la casa de Yosef. Pero los padres del muchacho muerto lo tomaron en sus brazos llorando su juventud y lo llevaron a Yosef, a quien reprocharon tener un hijo que hacía tales cosas. Otra vez Yahushua atravesaba la aldea y un niño que corría chocó en su espalda. Y Yahushua, irritado, exclamó: No continuarás tu camino. Y acto seguido, el niño cayó muerto. Y algunas personas que habían visto lo ocurrido se preguntaron: ¿de dónde procede este niño? Que cada una de sus palabras se realiza tan pronto. Y los padres del niño muerto fueron a encontrar a Yosef y se le quejaron, diciendo: Con semejante hijo no puedes habitar con nosotros en la aldea, donde debes enseñarle a bendecir y no a maldecir, porque mata a nuestros hijos. Y Yosef tomó a su hijo aparte y lo reprendió diciendo: ¿Por qué obras así? Estas gentes sufren y nos odian y nos persiguen. Y Yahushua respondió: Sé que las palabras que pronuncias no son tuyas, sin embargo me callaré a causa de ti, pero ellos sufrirán su castigo. Y sin demora, los que lo acusaban quedaron ciegos. Y los que vieron esto, vacilantes y atónitos, decían de Yahushua que toda palabra que pronunciaba, buena o mala, se cumplía y producía un milagro. Y cuando hubieron visto a Yahushua hacía cosas semejantes, Yosef se levantó, lo agarró por la oreja y se le estiró con fuerza.
Pero el niño se enfadó y le dijo, bien fácil te es buscar sin encontrar, y acabas de obrar como un insensato. ¿Ignoras que te pertenezco? No me hagas daño. Y un maestro de la escuela llamado Zaqueo, que se encontraba ahí, oyó a Yahushua hablar así a su padre, y lo sorprendió mucho que un niño se expresara de aquella manera. Y algunos días después se acercó Yosef y le dijo, tienes un hijo dotado de buen sentido e inteligencia. Confíalo a mí, para que aprenda las letras, y con las letras le enseñaré toda ciencia. También le enseñaré a saludar a los mayores, a honrarlos como antepasados, a respetarlos como padres y amar a los de su edad. Y le escribió todas las letras del alfabeto, desde el Aleph al Taf, muy puntualmente y con toda claridad. Mas Yahoshua, mirando a Zaqueo, le dijo, tú que no conoces la naturaleza del Aleph, ¿cómo quieres enseñar a los demás la Bet? Hipócrita, enseña primero el Aleph, el alfa, si sabes, y después te creeremos respecto a la beta, Bet. Luego se puso a discutir con el maestro de escuela sobre las primeras letras y Zaqueo no pudo contestarle. Y en presencia de muchas personas, el niño dijo a Zaqueo, observa, maestro, la disposición de la primera letra y nota cómo hay líneas y un rasgo mediano que atraviesa las líneas que tú ves comunes y reunidas, y cómo la parte superior avanza y las reúne de nuevo, triples y homógenas, principales y subordinadas, de igual medida. Tales son las líneas del Aleph. Y cuando Zaqueo, el maestro de la escuela, oyó al niño exponer las alegorías tan numerosas, tan grandes, de la primera letra, quedó perplejo ante tal respuesta y ante tal enseñanza, y dijo a los asistentes, desventurado de mí, que a qué extremo me veo reducido. Me he cubierto de vergüenza al traer a mi escuela este muchacho. Así pues, hermano José, te ruego que lo lleves contigo, porque no puedo soportar la severidad de su mirada, ni penetrar el sentido de su palabra de modo alguno. Este niño no ha nacido en la tierra, es capaz de dominar el fuego mismo, y quizás ha sido engendrado ante la creación del mundo. ¿Qué vientre lo ha llevado? ¿Qué pecho lo ha nutrido? Lo ignoró. Ay, amigo mío, tu hijo me pone fuera de mí y no puedo seguir su pensamiento. Me he equivocado en absoluto. Yo quería tener en él un discípulo y me he encontrado con que tengo en él un maestro. Me doy cuenta de mi oprobio, amigos míos, porque yo, que soy un viejo, he sido vencido por un niño, y no me queda sino abandonarme al desaliento o a la muerte a causa de este niño, ya que no puedo en este momento mirarlo cara a cara. ¿Qué responderé cuando digan todos que he sido derrotado por un pequeñuelo? ¿Y qué podré explicar acerca de lo que me ha dicho de las líneas de la primera raya? No lo sé, amigos míos, por cuanto no conozco ni el comienzo ni el fin de este niño. Así pues, hermano José, te ruego que lo lleves contigo a tu casa. Es algo muy grande, sin duda. Un Elohim, un Dios, un ángel o algo parecido. Y mientras los judíos daban consejo a Zaqueo, el niño rompió a reír y dijo, ahora que tu aventura produce sus frutos, y que los ciegos de corazón ven, he aquí que yo vengo de lo alto para maldecirlos y para llamarlos a lo alto, como me lo ordenó el que me ha enviado a causa de vosotros. Y cuando el niño hubo acabado de hablar,
Pronto todos los que habían caído antes bajo su maldición quedaron curados. Y nadie desde entonces se atrevió a provocar nunca su cólera, por medio a que los maldijese y los hiriese de enfermedad. Interesante. Algunos días después, Yahushua jugaba en una terraza sobre lo alto de una casa, y uno de los niños que jugaba con él cayó de la terraza y murió. Y viendo esto, los demás niños huyeron y Yahushua quedó solo. Y habiendo llegado, los padres del niño muerto acusaron a Yahushua de haber hecho caer. Yahushua les dijo: yo no hice tal. Y lanzaron invectivas contra él. Mas Yahushua se tiró de la terraza abajo, se detuvo cerca del cuerpo del niño caído y gritó a gran voz diciendo: Zenón, porque tal era su nombre, levántate y dime, ¿soy yo quien te hizo caer? Y habiéndose levantado inmediatamente, el niño repuso: No, Señor, tú no me has hecho caer, sino me has resucitado. Y los espectadores del lance quedaron conmovidos de asombro, y los padres del niño glorificaron a Elohim por el milagro cumplido y adoraron a Yahushua. Pasados otros cuantos días, un joven cortaba leña en las proximidades del pueblo, y aquí que su hacha le hirió la planta del pie y murió, por haber perdido toda su sangre. Y como ello produjera una aglomeración y un tumulto de gentes, el niño Yahushua corrió también ahí. Y haciéndose sitio, atravesó la multitud y tomó el pie herido del joven que le seguía, que enseguida quedó curado. Disculpa. Y dijo al joven: levántate, sigue cortando leña y acuérdate de mí. Y la multitud, al ver lo que había pasado, adoraron al niño, diciendo: verdaderamente el Ruach de Elohim reside en él. Y cuando tenía 6 años, su madre le dio un cántaro y lo envió a tomar agua para llevársela a casa. Pero habiendo tropezado el niño con la multitud, el cántaro se rompió. Entonces Yahushua extendió la túnica que lo cubría, la llenó de agua y la llevó a su madre. Y su madre, reconociendo milagro tal, lo abrazó y guardó en su corazón los misterios que había cumplidos. Otra vez, en la época de siembra, el niño salió con su padre para sembrar trigo de su campo. Y mientras su padre sembraba, el niño Yahushua sembró también un grano de trigo. Y una vez que hubo recolectado y molido, obtuvo 100 medidas. Y llamando a la granja a todos los pobres de la aldea, les distribuyó el trigo. Y Yosef se quedó con él con lo que aún restaba. Y Yahushua tenía 8 años cuando hizo este milagro. Y su padre era carpintero y hacía en aquel tiempo carretas de yugo. Y un hombre rico le encargó que le hiciese un lecho. Mas habiendo cortado una de las piezas más pequeñas que la otra, no sabía qué partido tomar. Entonces el niño Yahushua dijo a su padre Yosef: pon las 2 piezas en el suelo e iguálalas por tu lado. Y Yosef procedió como el niño le había indicado. Y Yahushua se puso al otro lado, tiró de la pieza más corta y la tomó igual de la otra. Y su padre Yosef, viendo tal, quedó admirado y abrazó a Yahushua diciendo: felicitarme puedo de que Elohim me haya dado este niño. Viendo Yosef que el niño crecía en edad y en inteligencia, y no queriendo que permaneciese iliterado, lo llevó a un segundo maestro. Y este maestro dijo a Yosef: le enseñaré primero letras griegas y luego las hebraicas, porque el maestro conocía la inteligencia del niño. Sin embargo, después de haber escrito el alfabeto,
se ocupó largamente de él. Y Yahushua no le respondió hasta que le advirtió: si eres verdaderamente un maestro, y bien pues el alfabeto, dime primero el valor de alfa, y yo te diré luego el de beta. Pero el maestro irritado le pegó en la cabeza, y el niño en su dolor lo maldijo, y aquel cayó exánime, con la faz contra la tierra. Y el niño volvió a casa de Joseph, y, y que quedó muy afligido, y recomendó a su madre: no le dejes pasar la puerta, porque cuanto lo encolarizan, quedan heridos de muerte. Y algún tiempo después, otro maestro que era pariente y amigo de Joseph le dijo: traedme al niño a la escuela, que quizá podré por la dulzura enseñarle las letras. Y Joseph le contestó: si tienes valor, hermano, llévalo contigo. Y lo llevó con temor y repugnancia, y el niño iba con placer. Y entrando decididamente en la escuela, encontró un libro sobre un pupitre, y tomándolo no leía los caracteres en el que se encontraban, sino que abriendo la boca hablaba conforme la inspiración del Ruach HaKodesh, y enseñó la Torá, que es la ley, a los presentes, y juntándose una gran multitud lo rodeaba, lo escuchaba y se admiraba de la belleza de sus descripciones, de lo justo de sus discursos y de que un niño como él se expresase de tal manera. Al oír esto, Joseph, espantado, fue a la escuela, temiendo por la salud del profesor. Y el maestro dijo a Joseph: sabe, hermano, que yo te he tomado al niño por discípulo, pero está lleno de sabiduría y de gracia. Condúcelo, yo te ruego, a tu domicilio. Y cuando el niño hubo oído estas palabras, sonrió y le dijo: puesto que has hablado bien y has dado un buen testimonio, sea por tu casa curado quien fue herido. Y enseguida el otro maestro fue curado. Y Joseph volvió con el niño a su casa. Y Joseph envió a su hijo a Jacobo a cortar madera. El niño Yahushua lo seguía, y mientras Jacobo trabajaba, una víbora le mordió en la mano. Y como sufría y parecía herido de muerte, Yahushua se aproximó y le sopló en la mordedura, y enseguida cesó el dolor, y murió el reptil. Al instante, Jacobo quedó sano y salvo. Más tarde murió un niño de la vecindad, y su madre lloraba mucho. Y Yahushua oyó el clamor de su gran pena y se apresuró a acudir. Y hallando al niño muerto, le tocó el pecho y le dijo: yo te mando, niño, que no mueras, sino que vivas, y que te quedes con tu madre. Y enseguida el niño abrió los ojos y sonrió. Y Yahushua dijo a la mujer: tómalo y dale leche, y acuérdate de mí. Y viendo esto, la gente se llenó de admiración y decía: en verdad, este niño es un Elohim, o es un ángel de Elohim, porque toda palabra suya se convierte en un hecho. Y Yahushua se fue a jugar con los demás niños. Otro tiempo más tarde, habiéndose producido en una casa que se construyó un gran tumulto, Yahushua se levantó y acudió al lugar. Y viendo a un hombre que yacía sin vida, le tomó la mano y dijo: levántate, hombre, y continúa laborando en tu obra, pues yo te ordeno. Y el hombre se levantó y lo exaltó. Viendo lo cual, quedó la gente admirada y decía: este niño viene del cielo, porque ha salvado almas de la muerte, y las salvará durante toda su vida. Cuando tuvo la edad de 12 años, sus padres, siguiendo la costumbre, fueron a Jerusalén por las fiestas de Pesaj, Pascua, con otros compañeros de viaje. Y después de las fiestas regresaron a su morada.
Y mientras ellos volvían, el niño Yahushua quedó en Jerusalén y sus padres pensaron que estaba entre sus compañeros de viaje. Mas tras una jornada de camino buscaron entre sus deudos y no hallándolo se afligieron y tomaron la ciudad para buscarlo. Y 3 días después lo hallaron en el templo, sentado entre los doctores, escuchándolos e interrogándolos. Y todos estaban atentos y sorprendidos de que un niño redujese al silencio a los ancianos del templo y a los doctores del pueblo, explicando los puntos principales de la Torá y las parábolas de los profetas. Y su madre, Miriam, aproximándose, le dijo: ¿Por qué nos has hecho esto, hijo mío? Y aquí estábamos afligidos y que te buscamos. Pero Yahushua les dijo: ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que es preciso que yo atienda las cosas que afectan a mi Padre? Y los escribas y fariseos dijeron a Miriam: ¿Tú eres la madre de este niño? Ella respondió: Lo soy. Y ellos dijeron: Feliz eres entre las mujeres, porque Elohim ha bendecido el fruto de tus entrañas. Nunca hemos visto ni oído tanta gloria, tanta virtud, tanta sabiduría. Y Yahushua, levantándose, siguió a su madre y estaba sometido a su familia. Y su madre guardaba estas cosas en su corazón. Y Yahushua crecía en sabiduría, en edad y en gracia. Que toda la exaltación sea a Él por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, damas y caballeros, este fue el libro de Tomás. Espero que le gusten y bendiciones. Shalom.